la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el 13º domingo después de Pentecostés, y el relato del Evangelio de hoy nos muestra el famoso milagro de los 10 leprosos. Y el reproche que nuestro Señor hace, porque solo uno vuelve. Y aquí muchos dicen que reprocha la ingratitud. Es cierto que la gratitud es lo que más atrae las gracias de Dios, lo dice Santa Teresita del Niño Jesús. Pero aquí hay algo más que un reproche de gratitud. Además, nuestro Señor, en ninguno de sus milagros pedía gratitud, agradecimiento. Cuando mucho a veces pedía fe, y eso la mayor de las veces ni eso pedía. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Dónde está? El centro o el porqué de ese reproche de nuestro Señor, que va más allá de la simple gratitud o ingratitud que reclamaba de los otros 9. De todos modos, hay que ver que la lepra significa o simboliza el pecado. La lepra se pudre la carne, y el pecado nos pudre el alma. Entonces es como una figura carnal de lo que pasa en el espíritu. Y los leprosos antiguamente en Israel estaban excomulgados de la sociedad, tenían que vivir fuera de la sociedad y agruparse como pudieran entre ellos y no acercándose a ningún ser sano. Era lo más odioso que podía haber. Y por eso tenían que gritar, hablar desde lejos. Y si alguien se acercaba imprudentemente, advertirle, con campanilla o lo que fuera, que ahí había un leproso, al que no se le podía acercar. No tenían comercio con el resto de la sociedad. Algo terrible. Y como la lepra se podía curar a veces, o había falsa lepra, entonces, los que se curaban por milagro o porque no era verdadera lepra o porque en sus inicios parece ser que también a veces se puede curar por lo que fuera, para volver a reingresar a la vida social tenían que tener un certificado. ¿De quién? De los sacerdotes. Por la relación que había de la enfermedad con la parte también religiosa. Y estos, pasando nuestro Señor, le gritan desde lejos: Maestro, apiádate de nosotros. Pedían un favor a alguien que sí sabían que tenía fama de tener ciertos poderes curativos, o un gran profeta. Y nuestro Señor les dice que vayan
a presentarse a los sacerdotes. Y ellos confiaron, no que tuvieran fe propiamente, sino una fiducia, una confianza religiosa en la voz de ese maestro que tenía fama, y van. Y aquí en el camino que se curan, los 10, y uno solo vuelve. Los demás siguen a cumplir lo que les había dicho nuestro Señor. Y oh sorpresa, nuestro Señor el reproche. ¿Cuántos fueron los curados? ¿Dónde están los otros 9? ¿Acaso fue uno solo el que se curó? ¿Y por qué se va a asombrar? ¿No les dijo que vayan? Son obedientes, y doblemente obedientes, obedeciendo a este maestro o profeta, o a este personaje con cierta autoridad religiosa, y encima que vayan a certificarse con los sacerdotes, legalmente y espiritualmente, muy bien. ¿A qué viene entonces el reproche de nuestro Señor? Parece contradictorio. Y la respuesta, mis estimados hermanos, está y solamente puede estar, y es la única que la justifica con precisión, en la trascendentalidad de la fe. Y ante la fe no hay formulismos, legalismos, ni leguleyismos humanos, ni aun ceremoniales, ni legales. Se acaban las jurisprudencias humanas. Lo humano queda fuera, desplazado ante lo divino, ante la fe, la trascendencia absoluta de la fe. Y ahí entonces se ve por qué nuestro Señor hace el reproche, y no pidiendo gratitudes ni mercedes. Agradezcan, no. Tu fe te ha salvado. ¿Y a dónde están los otros que fueron igualmente beneficiados y curados? Fue un samaritano, un extranjero, un vil samaritano, porque para los judíos, Samaria o Samaria o como se diga, ya había sido desfasada, borrada del mapa. Y los que quedaban de samaritanos eran abyectos para los judíos, todos puritos, pulcros, tradicionalistas, podríamos decir hoy. Los samaritanos o samarios serían los católicos modernistas, y nosotros los judíos puros. Podríamos hacer ese paralelismo para medio darnos cuenta. Y aquí, ojo, porque puede haber mucho orgullo encerrado y con la verdad o la Biblia debajo del sobaco. Entonces, cuidado. La trascendencia de la fe, más allá de los ritos ceremoniales, fórmulas, formulismos y peor aún, legulayismos. O sea, la degeneración de esa fórmula, de esa ley, que se vuelve leguleyismo.
Por eso tanto leguleyo, mediocre. Entonces, la trascendencia absoluta de la fe. Porque este samaritano, este vil samaritano, fue el único que reconoció el favor de Dios. Y entonces creyó y vino a adorar a nuestro Señor. No solamente a agradecerle, sino a alabarlo por los beneficios recibidos y a adorarle, a postrarse. Porque entonces se dio cuenta que era Dios. Tu fe te ha salvado. Ya no era una simple religiosidad, que es el fondo, como dice el padre Castellani muy bien, el substrato instintivo y natural de la fe. Esa indigencia ante la muerte, la mortalidad. Por un lado, nos hace ver angustiosamente la realidad ante la muerte, y por otro lado la admiración intelectual ante lo divino. Pero esa religiosidad es la base de la fe, como toda la gracia supone la naturaleza, porque las vacas no tienen fe. La naturaleza de animal no es substrato de la fe. Tiene que ser naturaleza racional, como la del hombre. Entonces, ese basamento instintivo de religiosidad es el sostén, pero no es la fe. Y además esa religiosidad puede ser desviada, porque hasta los ateos, dice el padre Castellani con mucha y profunda razón, son idólatras. Tienen una religiosidad invertida y hasta demoníaca, si me apuran. Pero idólatras por lo menos porque adoran otra cosa que no es Dios. Eso de decir yo soy ateo y no creo, no, tú eres un idólatra. Tú crees en el Dios que ha formado tu cerebro imbécil. Aunque sea un científico como el imbécil de Hawking, resentido, igual. Pero la prensa internacional, que domina todo, lo pone por allá, en las nubes. En vez de darse cuenta de la inmensidad de Dios a través de esa ciencia astrofísica, o como se le diga. Pues bien, así entonces, nuestro Señor muestra la fe. ¿Y la fe en quién? En Cristo. No es la fe en Tutankamón, ni en un Dios por allá vago. Es en Cristo, que es Dios y hombre verdadero. Y para que Cristo sea Dios y hombre verdadero, tiene que haber Trinidad. Y donde está Cristo está el Padre y el Espíritu Santo. Por la circunmisión. O sea, esa mutua y permanente y absoluta presencia de las tres personas inseparables y unidas en la substancia, naturaleza u esencia divina.
No son tres dioses, un Dios en tres personas. Y esa es la fe que salva. ¿Y quién me lo dice? La doctrina, el catecismo, las escrituras, y me lo dice la epístola de hoy. Una vez más, la relación trascendental que hay entre epístola y evangelio. ¿Qué me dice la epístola? La promesa fue hecha a Abraham 430 años antes de la ley de Moisés. Y no dice de sus descendientes como si fueran muchos, sino uno. ¿Y quién es ese descendiente en el cual está la promesa de Abraham de ver las bendiciones de Dios venir a través de su simiente, de su procreación, del Mesías, que debía de venir a través de la carne del pueblo elegido? En su padre, la cabeza, Abraham. Cristo. Eso es lo que nos está diciendo San Pablo. Luego en el Antiguo Testamento, Cristo existe y tiene que ver. Eso de hablar de una religión del Antiguo Testamento monoteísta. Cuidado. En el sentido de excluir la Trinidad. El monoteísmo no excluye la Trinidad. Y es más, la tiene que implicar con una implicancia recóndita que la mente humana ni angélica pueden escudriñar, y por eso se necesita revelación. Pero la implica, porque Dios es caridad, y la caridad se da en la comunión personal. Por eso dice Monseñor Lefebvre, de paso en su libro Itinerario Espiritual, que al ser Dios caridad, ya estamos incluyendo la Trinidad. Pero esa es una inclusión que yo no la puedo deducir ni vislumbrar si Dios no me la revela. Y es lo que, de otra parte, Marín Solá habla de la implicancia que hay, recóndita, de la Trinidad en Dios, pero que necesita revelación para poderla conocer. Y de ahí la necesidad de la revelación. Pero lo implica. Pues bien, así entonces vemos que en el Antiguo Testamento ese monoteísmo implica la Trinidad e implica la encarnación, a tal punto que le hizo la promesa a Abraham, el padre de la fe. No es el padre de la ley, no existía la ley de Moisés. Y entonces, ¿para qué, si era Cristo, que debía de venir del semen de Abraham, como sucedió a través de la Virgen María, en su parte humana? Porque no la tomó de una nube, o no fue aparente, sino que fue real. Y entonces, si es así, si es Cristo, ¿para qué diablos o cuernos o pamplinas la ley? No sirve la ley. La justificación no viene de la ley, viene de la fe en Cristo.
queda claro. Y la ley, 400 años después, 30, no va a suprimir la promesa. No va a suprimir a Cristo. Está claro. ¿Para qué entonces? Santo Tomás nos da 4 razones por falta de una, aunque con una basta, para mostrar la transgresión. ¿Cuáles son esas 4 razones? Y a ver si me acuerdo. De todos modos, una razón para mostrar la malicia. La malicia en la que había caído la humanidad por el pecado, la maldad. Otra, para domeñar o reprimir o refrenar la concupiscencia. Y ojo, en primer lugar, además de la lascivia carnal, el desordenado apetito de algo, en general, pero casi siempre se toma carnal, pero más que eso, la lascivia espiritual, cultural, el frenético, o la frenética inclinación que tenía el pueblo judío de idolatría cultural. No lo hicieron adorando al becerro de oro, está claro. Esa concupiscencia fornicaria, en primer lugar, cultualmente, la idolatría, incluida la concupiscencia carnal. Pero en primer lugar, la idolatría. Los falsos cultos y dioses en los cuales cayó el pueblo. Esa es la constante que hay en el Antiguo Testamento. Entonces, van 2. La otra para enseñar a través de la ley como signo de lo que iba a venir en la ley de la gracia, lo sobrenatural. Porque la ley no daba la gracia, no la producía. Por eso no había sacramentos propiamente hablando. Pasaba la gracia, pero no producida, como la tenemos ahora por los sacramentos. Aunque la gracia pasa por encima de los sacramentos también. Pero los sacramentos me dan el certificado. Y así vemos entonces cómo había toda una pedagogía. La malicia, la concupiscencia, la enseñanza. Y me falta la cuarta, que no me acuerdo. Con esto ya basta. Y también es importante, pero bueno, la memoria falla. De todos modos, vemos cómo la ley servía, pero no producía la justificación, que es por la fe, por la promesa en Cristo el Mesías, el que había de venir. El collado eterno. Y por eso Abraham es el padre de los que tienen fe, judíos y gentiles. No olvidemos que Abraham era incircunciso, se hizo circuncidar ya de viejo,
como signo del pacto, que es otra cosa. Pero todo siempre alrededor de Cristo. Y ese era el Mesías. Está claro entonces cómo la fe, el reproche que le hace nuestro Señor a los otros 9 por no haber venido. Quizás muy obedientes, muy formalistas, muy legalistas, muy abogaditos, muy formalitos, muy ceremoniosos, pero a un nivel humano. No reconocieron el dedo de Dios. No tuvieron la fe. Se quedaron cuando mucho con la religiosidad, admiración ante su indigencia, ante su enfermedad. Pero Cristo es la promesa. Y el que vence al pecado y la muerte, traída y venida por el pecado. Ese no era el plan primigenio. Y aquí cáiganse de la silla, porque no hace falta estar parado para caerse con lo que voy a decir. Y rechinen, no ustedes, sino todos los antiapocalípticos y antimilenaristas. Porque si Cristo es la promesa y es el que vence a Satanás en la cruz y vence a la muerte producida en esta tierra, esa restauración total de la redención aplicada al cosmos que fue arrastrado por el pecado, y el hombre en particular con el advenimiento de la muerte, tiene que desaparecer para que Cristo sea Cristo Rey e impere, venciendo absolutamente a Satanás y la misma muerte producto del pecado. ¿Y qué quiero decir aquí? Que la muerte no va a ser vencida como quieren algunos taraditos de muy espirituales, pero mal enfocaditos en el cielo. Es aquí en la tierra donde se produjo el pecado y es aquí donde tiene que ser vencido. Y después vendrá el cielo lindo, corazón. Por eso el odio satánico, diabólico, perverso y seguido por imbéciles religiosos, teólogos y exégetas antimilenaristas. Porque es en el milenio que se va a dar esa plenificación de vencer Cristo Rey a la muerte en esta tierra. ¿Y qué quiero decir aquí? Me estoy metiendo en camisa de 11 varas, sí, por la estupidez intelectual y religiosa de los ignorantes eclesiásticos. Pero ya es hora de decir las cosas. Y el que quiera la verdad que la oiga, y el que no, allá. Pero que sepan que son enemigos de Cristo. Porque quieren una redención a medias, donde la muerte será vencida pero en el cielo, después del juicio final, al fin del mundo. Y la primera resurrección, que tu abuela, tu tía, tu papá, tu mamá, te la tragas. Y el reino de Cristo en la tierra, adveniat regnum tuum, no dice,
vayamos al cielo, vénganos tu reino y hágase aquí en la tierra tu voluntad. Es que no saben ni leer el Padre Nuestro. Por eso el imbécil, y lo voy a nombrar para que le dé vergüenza, de Juan Camilo, loquito, hablando en contra de Castellani, de mí y de Lacunza, y tratándome de hereje, el inculto, el imberbe y el imbécil, porque encima no sabe ni dónde está parado. Y como no se avino por la razón, pues entonces a patadas. Y podría no nombrarlo porque es un pelele. Pero para que se den cuenta hasta dónde llegan las estupideces de algunos loquitos, haciéndose supósitos del diablo. Y tratándome de Basilio, como aunque yo fuera hereje, soy sacerdote. Y respeta si eres católico. No respeta ni a su abuela, el imbécil este. Y a ver quién es el hereje. Entonces se quedan con una redención sin que haya la victoria sobre la muerte aquí en la tierra. Y esa victoria es la que va a haber sobre la muerte después de la primera resurrección de los que quedan viadores vivos, después de la gran hecatombe, y los que son transformados. Y bienaventurados, entonces, los elegidos. Porque muchos son llamados y pocos elegidos o escogidos. En medio de tanto, para participar, ya sea de viador, de arrebatado o transformado, o de resucitado. Pero entonces quiere decir que no va a haber muerte en el milenio. No va a haber muerte. Por lo menos de aquellos que han sido beneficiados. ¿Y eso quién lo dice? Un padre de la iglesia, que además de ser padre de la iglesia, es obispo de la iglesia y es mártir de la iglesia. ¿Y cómo se llama? San Ireneo. De tercera generación, o de segunda, como quieran, Cristo, San Juan, él era discípulo de San Policarpo, amigo de San Papías, y él. Pero claro, como San Papías era un tontito imbécil, como dice el hereje Eusebio, primer historiador de la iglesia, vean a quién tenemos por padre de la historia de la iglesia, por eso andan también quizás mal las cosas, era un hereje arriano, y le hacemos caso al imbécil, que dice que Papías era un tontito que no sabía lo que decía, el que no sabía lo que decía era él, y más idiotas los que lo siguen aún hoy. Es que es el colmo de la ignorancia supina, atrevida. Entonces, basta y sobra. Y si no, lean al hombre actualmente, aunque ya murió, más famoso y reconocido incluso por Roma modernista, el padre Antonio Orbe, cuyo hermano lo conocí personalmente y era tradicionalista, decía la misa tridentina. Y metido en sus libros, autoridad exegética de la patrística, y en especial de San Irineo. Entonces estoy hablando de uno de los cerebros reconocidos
fuera del ámbito de la tradición, porque a veces la tradición es más bruta que los modernistas, ¿ah? En su parte intelectiva, no conocen. Y él lo manifiesta. Entonces será vencida, esa es la restauración, la apocatástasis, la palinginesia, la restauración de todo en Cristo de San Pío X. Por eso el cosmos gime, esperando su redención, y nosotros tenemos que completar en nuestro cuerpo, en nuestra carne, el triunfo obtenido por la redención. Está clarísimo. Eso demuestra que nos está pasando igual que los judíos, con las escrituras en la mano, con mucha leguleyada, pero que mata la letra sin el espíritu de verdad y de fe. Y por eso me atrevo a hablar con categoría teológica, doctrinal, exegética y sobrenatural. Y el que no esté de acuerdo, y no hablo de ustedes, que discrepe con inteligencia y con nombre y apellido, que con mucho gusto será refutado, pero que sirva para que la verdad se extienda e irradie. Porque en esta crisis apocalíptica de los últimos tiempos, donde aparecen toda clase de pseudoprofetas y de gente inteligente, y voy a nombrar a alguien que es también conocido en Colombia, Antonio Yagüe, muy inteligente, y que dice muchas cosas ciertas, pero no le toquen a Francisquito ni a su santidad Juan Pablo II. El pseudoprofeta será el próximo papa, lo que decía Padilla, que también es amigo de este. Y que son, en cierta forma, positivos en muchas cosas porque son milenaristas. Pero un milenio donde queda eclipsada la gran tribulación, no llega a la cabeza, no llega al Papa y a la jerarquía apóstata de Roma, apóstata de la nueva iglesia, porque siguen siendo leguleyos, pero dicen muchas verdades apocalípticas y milenaristas sin nombrar la palabra. Pero también tienen errores, porque por ejemplo Antonio Yagüe, y lo digo para que algún amigo se lo diga y oiga y aprenda, que el alma, el ser humano no es tripartito, soma, o sea, cuerpo, psiquis, o sea, alma, y espíritu, o sea, neuma. Es bipartito, materia y forma. ¿Y por qué entonces hay esa tripartición en San Pablo, como él dice? Porque el alma es principio de vida, tanto vegetal, animal o intelectiva o racional como la del hombre. Entonces, tanto alma tiene un virus o ameba como una rata, como un árbol, como el hombre. Pero el alma del hombre no es material, no es soma, como cree Antonio Yagüe por no saber filosofía y menos teología. Por eso hay que ponerles a estos doctores en su puesto. Pueden saber mucho y saben mucho, pero cuidado, no se vayan más allá de lo que su ciencia abarca.
porque a cada uno lo suyo. Y esa tripartición es gnóstica, porque en el neuma es donde se mete el influjo divino para decir que es la chispa divina, que todo lo mueve, quedando el alma y el cuerpo. Pero si yo niego que el alma sea intelectual o espiritual, como decía muy bien Santo Tomás, niego la inmortalidad del alma, porque un alma somática muere, como muere el alma de la rata, del tigre, del cangrejo o de cualquier flor, o árbol, o fruto, o vegetal, que es seducida de la materia. Aquí es insuflada por Dios, el soplo divino. Pero no es la divinidad de Dios, sino el alma, que ya no es vegetativa solamente, ni animal solamente, sino que es vegetativa, animal y por encima de todo racional, 3 en 1. O sea que el alma humana posee las 3 funciones, asumiéndolas en la inteligencia y la voluntad. Y es inmortal. Un alma como la de Antonio Yagüe sería un alma mortal. Luego sería un hereje. Ven hasta dónde van las cosas. Y no le estoy diciendo hereje, le estoy diciendo, ojo, Antonito, sabes mucho, pero aquí se te pasó la cuchara porque te metiste en filosofía y de eso tú no sabes. Tú sabrás mucho de astronomía, pero aquí no. Y yo no soy un cura, y van a decir orgullosos, sí, pero es que ¿cómo no se van a poner orgullosos esta gente que hablan mejor que los sacerdotes? Y claro, no hay sacerdotes con teología y con filosofía preparados. Tiene que salir alguno, entonces tiene que ser yo maestro. ¿Qué vamos a hacer? Pero la verdad por encima. Y dejarlos quietos. Porque la iglesia tiene doctores. Todavía. No muchos, pero los tiene. Y en la tradición, menos todavía, pero los hay. Y yo soy un representante. No el único, pero bueno. Yo existo, yo soy. Entonces, cuando abran la boca, vean lo que dice. Y no es que yo esté buscando, me preguntan. Y a veces uno se tiene que poner a informarse y ver. Y por eso entonces, sin contradecir otras cosas, pero a cada uno lo suyo. Y después yo no puedo reducir la crisis de la iglesia a 7 años o a 3 años y medio. Porque la crisis de la iglesia no va a ser en 7 años. Es mucho más prolongada. Y no voy a esperar a su fase terminal para decir que hay crisis, como no voy a esperar a la fase terminal del SIDA o del cáncer para decir que hubo cáncer. El cáncer vino hace 20, 30 años, y en este caso, desde el Concilio Vaticano II, oficialmente en la Iglesia, y extraoficialmente, pues bueno, mucho más. Pues bien, mis estimados hermanos, entonces, esa restauración sobre la muerte en esta tierra será en el milenio. Por eso el odio de Satanás. No quieren que se hable de milenio. No quieren que se hable de cruz. Por eso destruye la cruz, la misa, y también quiere destruir el milenio. Luego queda claro el mensaje. Aquí habría mucho que decir, pero no me puedo alargar más. De todos modos, queda claro. Por eso las falsas restauraciones, en el fondo, perversas, aunque se amparen de Fátima, como non possumus, poniendo ahora que Monseñor Lefebvre estaba
con la consagración. Y se pudo haber equivocado Monseñor Lefebvre en ese punto. ¿Qué vamos a hacer? Pero no creo que Monseñor Lefebvre era tan estúpido como estos, esperar de la conversión de Rusia la conversión de Roma apóstata. Eso no creo. Como esperan algunos, obispos incluso, que no voy a nombrar. A las cosas como son. Y a Yahweh que se le quite el espantapájaro, porque cita a Socco, un escritor italiano que terminó sindicando el papado como antipapas, y tenía razón. Y Kramer, que también, como si eso fuera pecado mortal. Pues no, señor. Puede haber un antipapa y una serie de antipapas, hasta llegar al último, hasta la parusía. Así de claro. En una falsa iglesia y la verdadera reducida a un pequeño rebaño, y por eso estamos aquí en estas 4 paredes. Y a lo que será reducida toda verdadera resistencia. Y los que viven en castillos o en grandes palacios o ahora en grandes estructuras, eso cuidado, no viene de Dios. Pues bien, mis estimados hermanos, espero que medio quede claro, que nos ayude entonces así las Escrituras y la fe para que veamos lo trascendental en la fe de Cristo Rey que vence a la muerte. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Luchando para que Cristo reine.